Y en nuestros temas, parlamentarios de oposición evalúan querellarse por un eventual tráfico de influencias tras conocerse los chats que fueron revelados por reportajes de Tele 13 entre la diputada Carol Cariola y la alcaldesa de Santiago, Iracy Haslet, tras el allanamiento al domicilio de la parlamentaria. Ha habido bastantes reacciones al respecto y apuntando a lo que está buscando establecer la Fiscalía en su investigación preliminar. Queremos conversar sobre este tema con José Antonio Villalobos, abogado, ex fiscal también, para comprender este asunto y hacia dónde estaría apuntando un poco esto de la investigación. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente, y muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y nuestros amigos televidentes. Bueno, esto es una investigación inicial, ¿no? Ayer lo explicábamos, es bueno hacer el contexto en el sentido de que a partir de una investigación inicial del llamado caso Sierra Bella, ¿no? De la exclínica, cuya compra fue abortada en su momento por los cuestionamientos que hizo Contraloría y que luego derivaron también en una investigación eventualmente por el presunto sobreprecio que se podría haber pagado. Bueno, se han hecho una serie de diligencias, se han requisado teléfonos y se han encontrado entonces allí otras conversaciones, y de allí llega este punto de la diputada Carol Cariola, que en un principio parecía indicar o parecía vislumbrar alguna relación más directa con el caso madre, que es Sierra Bella, pero que de acuerdo a lo que hemos sabido en las últimas horas y de acuerdo a lo que ha revelado también reportajes de Tele 13, habría aquí una serie de conversaciones o intercambios con la exalcaldesa en donde apuntaban hacia favores pedidos por la diputada en beneficio de un empresario chino. Vamos a lo general y luego a lo particular. El solo hecho de hacer una autoridad pública una petición en beneficio de un tercero, ¿constituye por sí solo un delito o necesita irse configurando otras situaciones para lo que algunos dicen sencillamente, bueno, eso puede ser sencillamente una situación que tenga que verse en el ámbito de lo ético en la Cámara de Diputados, pero que no necesariamente apunta a un delito? ¿Cómo se va armando una investigación para configurar algo así? Claro, lo que ocurre, Ramón, como bien decía usted, es que a partir de esta investigación originaria, que era respecto de un eventual fraude del fisco por el caso Sierra Bella, se producen una serie de indagatorias que llegan finalmente a obtener ciertas conversaciones que llaman la atención del fiscal a cargo de la investigación, donde aparece efectivamente la diputada Carol Cariola en conversaciones por el caso Sierra Bella, pero en lo relevante, esas conversaciones con Iracy Haslet no tendrían una relevancia que podría eventualmente configurar o vincularla al delito eventual de fraude al fisco. Eran más o menos recomendaciones y ciertas conversaciones de lo que se podía hacer en ese inmueble. Pero, sin embargo, ocurrió otro hallazgo que tiene que ver precisamente con estas conversaciones a partir de esta solicitud que podría haber efectuado Carol Cariola respecto de este empresario chino para la obtención de una patente de alcohol o para la renovación de esa patente de alcohol. Así es. Y aquello es lo que ha llamado la atención de los investigadores, porque eventualmente esto podría configurar un delito de tráfico de influencias. Precisamente digo podría porque la verdad es que, como dice usted, es un elemento que tiene que corroborarse con otros elementos investigativos. No solamente esta petición por sí sola constituye la configuración de un delito de tráfico de influencias, sino que requiere en definitiva que esto sea corroborado con otros elementos investigativos. Ahora, este es un indicio relevante que podría en el fondo llevar a la Fiscalía a construir una imputación para acreditar este delito. Prueba de ello es que un juez de la República, un juez de garantía, autorizó una entrada y registro al domicilio de la diputada Carol Cariola precisamente para incautar soportes electrónicos donde existirían eventualmente estas conversaciones. Por supuesto que esto tiene que ser corroborado. Por ejemplo, yo me imagino que tienen que existir diligencias en cursos para precisamente realizar actividades investigativas respecto de las personas que aparecen vinculadas a esta suerte de petición de este favor que se pide en beneficio de un tercero. Por ejemplo, directamente se tiene que interrogar, creo yo, a la persona del empresario y a su entorno para saber cuál es la motivación que tuvo la diputada Carol Cariola para finalmente efectuar esta petición y si es que hay algo tras ello, porque esto podría llevarnos a un sinnúmero de escenarios que no están previstos. Por ejemplo, podríamos encontrar, situaciones de vinculación
con la diputada más allá de esta petición exclusiva que se está indagando hoy día. Por lo tanto, es una investigación, creo yo, que a su respecto es preliminar, pero puede llevarnos eventualmente a que la Fiscalía pueda construir una figura delictiva de un tráfico de influencia. Es preliminar todavía, pero es un indicio, ¿no?, que lleva a esta investigación para configurar lo que podría ser eventualmente algo mayor. Ahora, en este estado de las cosas que tenemos, con la información fragmentaria que se tiene, la pregunta, más allá incluso de este caso, José Antonio, es si el solo hecho de una petición de una gestión, entiéndase casi como un pituto, ¿no? Yo tengo a alguien que me puede hacer una gestión a una autoridad, ¿constituye por sí mismo un delito o tiene que haber un beneficio para quien solicita la gestión para que se pueda pasar a un estado que sea más grave? Bueno, la sola petición, evidentemente que tiene un reproche ético. Aquí no se trata de cualquier persona que está pidiendo un favor, sino que es una diputada de la República que está en alguna medida, en alguna vinculación con la alcaldesa, que le permite en el fondo realizar esta gestión para un tercero. Y ahí tiene que ver y conectarse directamente con este beneficio, con este interés, ¿no? Porque efectivamente, como ella solicita finalmente esta aprobación de la patente de alcohol, el beneficiado es el empresario. Presuntamente el empresario va a ser beneficiado con esta gestión que realiza la diputada Carol Cariola, pero la investigación tiene que ahondar, creo yo, en cuál es el eventual beneficio que obtiene o que podría haber obtenido la diputada Carol Cariola con ocasión de esta solicitud que hace efectivamente a la alcaldesa Iracy Hasler para este empresario de origen chino. Por lo tanto, yo creo, y por eso avisoraba un poco ahí, que este es un escenario que puede llevarnos a otras aristas investigativas, porque no sabemos finalmente con qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el teléfono celular de la diputada y que tiene conexión con, obviamente, el empresario que está individualizado y respecto de quién se habría hecho esta gestión. Si uno lo mira de fuera, por cierto que esta petición tiene un reproche ético, ¿no? Una diputada no puede estar haciendo gestiones para un tercero con una persona de su mismo partido y probablemente de una alcaldesa que es otra autoridad. Pero más allá, la Fiscalía no solamente está indagando esta figura como una suerte de reproche ético, sino que ya por lo menos ha dado luces que si un juez de garantía autorizó finalmente esta entrada y registro a su domicilio con ocasión de este hecho, quiere decir que hay elementos que pueden configurar finalmente el delito, por lo menos de tráfico de influencia en términos preliminares, para efectos de esta solicitud que se hace, que finalmente no llega a puerto, no se le autoriza finalmente no se le renueva la patente de alcoholes, pero sí hay una gestión, y ese hecho que hay una petición de una autoridad que tiene un cargo relevante para otra también que tiene un cargo relevante, creo yo que puede ser también un indicio suficiente para que por lo menos la Fiscalía realice una investigación preliminar, y si es que no es posible acreditar o corroborar finalmente la existencia de un delito, bueno, se sobresee definitivamente a la diputada, y esto es básicamente una diligencia que se hizo en términos intrusivos, que no necesariamente significa culpabilidad de la diputada. Ahora, ¿el beneficio tiene que ser necesariamente económico para configurar algo más grave? No necesariamente es un beneficio económico, siempre la ley habla de interés, en definitiva. Aquí tiene que haber una conexión con un interés para este tercero. Claro, esto puede traducirse finalmente en un beneficio económico, porque el renovar la patente de alcoholes implica un beneficio económico para la persona que está realizando esta petición, que es el tercero que lo hace a través de la persona que tiene el cargo relevante. Pero también, probablemente, hay un interés de quien pide esta suerte de favor, porque obviamente tiene que haber una conexión, o hay un interés, por ejemplo, de tipo amistoso, por ejemplo, tienen un vínculo de amistad fuerte, que también hay un interés ahí, pero no hay que descartar que pueda existir tal vez un beneficio de otra índole que tenga que ver obviamente con la investigación y que pueda llegar a acreditar la Fiscalía. Estoy especulando, pero podría ser, por ejemplo, que se haya efectuado, por ejemplo, un aporte a una campaña de la diputada Carol Cariola, por ejemplo. Ese sería un interés para gestionar una situación de esta naturaleza. Entonces, eso es lo que tiene que hoy día la investigación acreditar o descartar respecto a este vínculo que hay entre la diputada Carol Cariola, que hizo esta petición, y el empresario de origen chino, que precisamente es quien le debe haber requerido esto a la diputada. Ahora, eso es muy interesante ese punto, porque de lo que hemos sabido y a través incluso de los documentos a los cuales ha tenido acceso reportajes de Tele 13, se da cuenta de situaciones en el tiempo
Y la gran pregunta es si estamos hablando de la misma persona en el transcurso del tiempo, porque hay chats que están, o conversaciones que son de principios de un año, del año 22, si mal no recuerdo, luego de finales del año, y en la segunda conversación, cuando se pide una reunión, que de hecho se concreta esa reunión de acuerdo a los mismos conversaciones que se han conocido públicamente, la antesala de esa conversación, la diputada Cariola dice que es una gestión para alguien que en el pasado ha aportado a su campaña. Entonces, lo que falta establecer aquí, evidentemente por la reserva de la investigación, es si estamos hablando de la misma persona de la patente de alcoholes o estamos hablando de otra persona en esta petición de una reunión posterior. Porque el hecho de decir que ha aportado a mi campaña, ya ahí pareciera que la situación de configurarse podría ser claramente mucho más compleja. Claro, y de eso hablaba, ¿no? Porque siempre hay un interés, o sea, hablaba yo de un interés, de un vínculo quizás de cercanía, que pudiese ser un interés no económico, pero si estamos en presencia de un interés que tiene que ver con una persona que ha estado vinculada, por ejemplo, a aportes de campaña de la persona que está hoy día siendo objeto de investigación, claro, podríamos llegar a escenarios no previstos hoy día, incluso con figuras delictivas que no necesariamente pasan por un tráfico de influencia, sino que eventualmente podrían ser distintas. Entonces, creo yo que la investigación tiene un desafío hoy día, que es no quedarse básicamente en esta arista de qué es lo que se pidió con este favor que se hace en relación con la patente de alcoholes, sino que quizás hay que esclarecer más atrás en relación con esas conversaciones cuál ha sido el origen de esta petición, cuál es la vinculación que hay y qué probablemente se puede encontrar con posterioridad con ocasión de esta investigación. Todo esto en el plano de los antecedentes que conocemos a través de las investigaciones periodísticas y lo que se ha revelado nada más. Evidentemente la Fiscalía debe manejar otros antecedentes, pero cuando uno habla de, por ejemplo, la autorización que da un juez para hacer esta incautación, uno considera de que el fiscal puso antecedentes sobre la mesa de ese juez que le parecieron bastante plausibles para llevar adelante una diligencia tan intrusiva como es esa, la de una incautación de un computador o del teléfono de una persona. Lo digo porque también es indiciario de aquello el hecho de que también se ha conocido de la eventualidad de haber habido conversaciones que fueron borradas en un teléfono, pero que por eso se trata de encontrar el otro teléfono para hacer el match. Supuestamente estamos dentro de un ámbito de una especulación, pero dentro del trabajo investigativo que se lleva adelante en un caso como este, ¿es necesario hacer ese match? Lo digo y lo razono a partir de la urgencia de la diligencia para tratar de incautar ese teléfono de Carol Cariola. Claro, y esa fue la explicación, Ramón, que entregó, por lo menos en términos oficiales y formales, la Fiscalía, ¿no? Dio una explicación de por qué había efectuado esta diligencia de entrada y registro al domicilio de la diputada en las circunstancias que fueron muy criticadas, porque ella estaba obviamente en una situación familiar especial, ¿no? Estaba teniendo a su hijo, estaba aparentemente en la clínica, entonces muchos especularon respecto a la oportunidad y al criterio que se había utilizado para materializar finalmente esta orden de entrada y registro. Y el fiscal dijo, mire, aquí estaba siendo indagada también la ex alcaldesa Iracy Hasler. Habían conversaciones, como dice usted, que fueron borradas, sin embargo fueron rescatadas a propósito de la intervención que hizo la policía en términos investigativos y científicos, pero cuando va a conocer finalmente este resultado de este hallazgo que hace la policía a través de un informe policial donde están detalladas las conversaciones y que la diputada y que la ex alcaldesa no había tenido acceso aún, que eran los antecedentes que había en la carpeta investigativa, y el fiscal dice, mire, hoy día la ex alcaldesa va a conocer estos antecedentes, entonces para prever que probablemente ella pueda comunicarse con la diputada Carol Cariola e informar que estas conversaciones están dentro de la investigación y que eso pueda significar, por ejemplo, aquí estoy especulando, que la diputada Cariola pudiera haber borrado esas conversaciones
o eliminado su teléfono celular, bueno, el fiscal dice aquí hay una urgencia para con la investigación y por eso requiere ante el tribunal esta solicitud y el tribunal entiende esa urgencia para con la investigación y accede finalmente a esta incautación, que es bastante intrusiva, ¿no? Porque estamos hablando de un teléfono celular, de una persona que tiene obviamente antecedentes privados también, pero para proseguir con esta indagatoria era necesario incautar este teléfono celular. Entonces ahí el juez, y la jueza en este caso, ponderó la relevancia de los antecedentes que les puso el fiscal y que tienen que ver precisamente con estas conversaciones que hay, donde se puede vislumbrar eventualmente una configuración de algún delito y por eso se autoriza esta incautación. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta indagatoria que va a hacer el fiscal en relación con estos soportes electrónicos y si van a corroborar la tesis que existe respecto de estas conversaciones con Iracy Hasler y conversaciones con otros que también tienen que ver con esta petición que se hace de la patente de alcohol. Bueno, ahí es interesante porque más allá de este caso, pero como una técnica y como un procedimiento, mejor dicho, investigativo, José Antonio, uno presume o entiende que la incautación del teléfono no solamente es para hacer el match respecto del teléfono de Iracy Hasler y las conversaciones que pudieron haber sostenido borrado en uno o no borrado en el otro o borrado en ambos, pero como aquí aparece otra persona que eventualmente pudiese haber tenido algún beneficio, que es la que hace la petición o es el objeto de la gestión, uno entiende o presume que en el teléfono también lo que está tratando de buscar el fiscal es si hay conversaciones además de la diputada, por ejemplo, con esta otra persona que pudiese cerrar el círculo de eventualmente las presunciones que tiene respecto del accionar de cada uno de ellos. Exacto, porque el fiscal para hacer la petición tuvo que poner en conocimiento del tribunal primero estas conversaciones que existían con Iracy Hasler de Sierra Bella, pero también estas conversaciones en relación con este empresario tercero que ha sido ya individualizado y que daban cuenta de una especie de indagatoria por esta figura delictiva del tráfico de influencia. Hablábamos antes que por sí sola la petición no es constitutiva de delito, pero sí, para construir finalmente esta imputación se requiere finalmente realizar esta indagatoria y probablemente van a venir diligencias en ese sentido. Seguramente se va a entrevistar a esta persona, desconocemos en qué calidad, pero van a venir seguramente nuevas diligencias investigativas para cerrar finalmente este círculo de esta petición que se hizo y cuál es el origen, la motivación, el interés o el beneficio que pudo haber existido a propósito de esta petición. Abogado y exfiscal José Antonio Villalobos, muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros para comprender más en contexto, ¿no es verdad? Una diligencia judicial que sin duda ha concitado el interés en estas últimas horas. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, Ramón. Momento de hacer una pequeña